volvernos a ver. Voy a ser más breve porque vamos a tener un acto muy importante, una conmemoración. Es necesario que lo hagamos, ¿verdad? Aquí nuestro pastor ha tenido bien de que hagamos la cena del Señor. Vamos a pedirle la dirección al Señor para que este corto mensaje le pongamos mucha importancia, atención y lo atesoremos en el fondo de nuestros corazones. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre, Señor que habitas en los cielos y en la tierra, en esta preciosa mañana, un día muy importante, día de resurrección, Señor. Estamos bastante agradecidos a tu pueblo por darnos la oportunidad y el tiempo de estar aquí en esta casa de oración, Señor, para compartir tu palabra. Y así, Señor, que tu palabra sea para que nosotros mejoremos en nuestra vida espiritual, Señor. Que no haya impedimento, que no el enemigo que no tome parte, sino que tú eres quien actúa en cada uno de nuestros corazones. Tú aceptes estas peticiones en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Hermanos, siempre siguiendo el crecimiento, creciendo en gracia, ya con diferentes versos, capítulos, porque así, si analizamos la Biblia es muy profunda, ¿verdad? Aquí tenemos unas palabras muy importantes de un general de guerra, que él hizo pasar, ¿verdad?, al pueblo a las tierras prometidas, pero no mayor que el Señor Jesús. Por supuesto, fue un gran héroe en la gracia, pero no mayor que nuestro Señor Jesucristo. Josué. Vamos a leer Josué 1 y 8. Josué 1 y 8. A ver, dice el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Hermanos, ahora en este tiempo nosotros, con la inspiración del Señor Jesucristo, con la inspiración de Dios naturalmente, ¿verdad? Tenemos un libro que es la Biblia. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para nosotros, hermanos, en el momento en que creímos, prometimos cambiar, hacer un cambio total. Un niño, vamos a comparar un niño. Cuando nace, es necesitado, ¿verdad?, por la madre, por una leche material, como amamantarlo para que vaya creciendo ese bebé, ¿verdad? Ahora nosotros, hermanos, vamos a alimentarnos con la palabra del Señor. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, amén. Amados hermanos, se hacen las acusaciones de personas que no entienden naturalmente, ¿verdad? Pero nosotros, como buenos cristianos, vamos a llamarnos así porque somos seguidores del Señor. Sí entendemos lo que el Señor nos manda. Si nosotros le ponemos mucha importancia a la lectura de la Biblia, llega el momento, ¿verdad?, que llegamos quizá cansados, quizá con una forma muy diferentes, pero siempre y cuando, hermanos, vamos a la Biblia. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tomamos la Biblia todos los días, ¿verdad? Amén. Para poder aprender más de lo que somos. De esta persona dice, la palabra de Dios exhorta a todos nosotros, mis queridos hermanos. Por eso en Romanos 2:12 nos dice,
No os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos dice que para que nuestras vidas cambien, mis queridos hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y nuestra manera de compartir la palabra del Señor con cada uno de nosotros. Mis hermanos, en nuestra manera de pensar, Dios quiere que encontremos su buena, agradable, ¿verdad? Y perfecta voluntad del Señor. Que nosotros estemos dentro de esa preciosa voluntad de Dios, no Dios la de nosotros, con la de nosotros, ¿verdad? Porque si siquiera somos nosotros, mis queridos hermanos. Pero tenemos, dice, que ver las cosas como Dios las ve, pensar como Dios piensa, como podemos conocer la mente de Dios, cómo piensa Dios. ¿Qué tal, verdad? ¿Cómo piensa Dios? Ahora nos habla a nosotros, mis queridos hermanos, por esta razón más importante es la vida de un cristiano, es por la palabra de Dios. El alimento espiritual para una vida, para una nueva vida, para un nuevo cristiano, para una nueva criatura. Cuando nosotros, hermanos, nacimos físicamente, tuvimos necesidad de ese alimento para poder crecer y ser fuertes. De esta misma manera, en el nuevo nacimiento espiritual que Dios le ha dado, nos ha dado a cada uno de nosotros, necesitamos alimentarnos. No olvidemos, mis hermanos, que el nuevo nacimiento que ha renacido de Dios es espiritual. El alimento que ahora necesita también tiene que ser espiritual. Por esta razón, lo más importante de esta nueva vida que Dios nos ha dado es, ¿qué es, hermanos? La Biblia. La Biblia para poder de ella aprender más. Que es la palabra de Dios, ¿verdad? En la Biblia encontramos la vida. La Biblia es un libro espiritual. ¿Y su autor? ¿Quién es el autor de la Biblia, mis queridos hermanos? El Espíritu Santo, ¿verdad? Dios. Dice, la Biblia dice en 2 de Timoteo, que muchas veces a lo mejor ya lo tenemos de memoria, algún hermano que lo tenga, 3:16 y 17. 2 de Timoteo, 3:16 y 17. Toda la escritura es guiada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén, hermanos. Qué precioso, ¿verdad? Cuando dice que la palabra espiritual quiere decir el propio aliento de Dios que está en la Biblia, ¿verdad? Así como el libro de Génesis, Dios crió al hombre. ¿Del polvo de qué? De la tierra. Ahí estamos aprendiendo, ¿verdad? De la tierra. Y sopló en su nariz el aliento de vida. Así la palabra de Dios es el soplo ¿de qué? De vida. Amén. Para el cristiano, una vez más, para el nacimiento espiritual, se necesita vida espiritual en otro lugar, que es, ¿qué? La Biblia. Porque ahí nos dice todo, ¿verdad? Lo que debemos de hacer. Pero el hombre natural no recibe las cosas, dice en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí nos indica, hermanos, que nosotros como cristianos ahora nos enfocamos a leer la santa palabra del Señor, si la entendemos, ¿verdad? Porque ya tenemos ese espíritu que nos guía, ya tenemos ese actor, ese que es Dios, el Espíritu Santo, que nos guía, nos dirige para que nosotros tengamos ese gran propósito de trabajar en la obra del Señor. ¿Cómo crecemos, hermanos? Leyendo la Biblia.
¿Cómo podemos participar? Trabajando en la obra del Señor. Qué precioso, miren que nosotros estamos aquí constantes, es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Amén. No vamos a hablar ni criticar de hermanos, pero verdaderamente hay hermanos que nomás vienen un domingo y se olvidan un mes. ¿Con quién hicieron la promesa? Me imagino que no fue con Dios, porque aún no han renacido de nuevo a esa persona, sino que los que hemos creído verdaderamente, mis queridos hermanos, aquí se nota, ¿verdad? Este buen propósito de servir, seguir al Señor, seguir sus pisadas, ¿verdad? Amén, amén. Entonces estamos perfeccionando con la palabra del Señor. Muchas veces lo ha dicho nuestro pastor, aquí nos estamos perfeccionando. Sí, en este presente para tener un futuro, ¿qué? Amén, agradable, ¿verdad? Bien, vamos a seguir. Hay mucha gente que dice, he leído la Biblia y no la entiendo. ¿Por qué? Porque es necesario, ¿verdad?, que acepte, que reciba al Señor Jesucristo para que ese espíritu llegue a morar en su corazón y pueda entender lo que dice la Biblia. Amén. Por eso dice, hay muchas gente que dice, he leído la Biblia y no la entiendo. Y en el versículo que acabamos de leer, ahí nos especifica y nos dice que solo el hombre que ha nacido del Espíritu puede entender, discernir lo que es espiritual, ¿verdad? Amén. Qué precioso, hermanos. Seguimos. Una persona que no es salva, que no ha nacido de nuevo, no puede entender la palabra de Dios. Es más, le parece locura, porque lo dice en la Biblia, no lo digo yo, ¿verdad? La Biblia es un libro espiritual cuyo autor es el Espíritu Santo y solo una persona nacida del Espíritu Santo de Dios puede entenderla. Amén, amén. Nosotros, como comprendemos, nos reunimos, ¿verdad?, para ser agradables delante de los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque hemos creído verdaderamente. Vamos a seguir las pisadas del Maestro hasta que sea el fin, dijo el apóstol Pablo, muy seguro, ¿verdad, hermanos? Así nosotros también. Tengamos esa seguridad de nuestra salvación, de nuestra participación. No nos conformemos con solo la salvación, sigamos adelante. Premios hay, dice, ¿verdad? Hay muchos premios. No desaprovechamos eso, mis queridos hermanos. Sigamos esta carrera hasta el final. Aquí dice, en el día en que usted confió, el día en que confiamos en el Señor, ¿verdad? En el Señor Jesucristo, como nuestro Salvador, ocurrió algo tan importante que es el nacimiento espiritual. Como de tal que el alimentarse todos los días con la palabra de Dios es más. Vamos a ver cómo está el apóstol Pedro, nos dice que como niños recién nacidos debemos desear la leche, ¿qué? No, espiritual. Amén. Espiritual. Ahora vamos a leerlo, a ver si sí. Primera de Pedro 2, 1 y 2. A ver, ¿quién ya lo encontró? ¿Para qué? Primera de Pedro 2, 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, de ser como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación. Amén. ¿Verdad qué precioso, verdad? Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, que por ella crezcáis para salvación. Si es, hermanos, en esta preciosa mañana venimos con un buen propósito, ¿verdad? De aprender lo que aquí en la Biblia nos dice. Para salir adelante y crecer más en la vida espiritual, mis hermanos. Bien, vamos a ver. Hemos visto a un recién nacido comer, ¿verdad?
se mancha todo, grita, llora, se desespera. Bueno, la leche le corre por la mejilla y la madre muy paciente, ¿verdad? Lo alimenta. Y llora cuando no se le da ese alimento, hasta que el niño quede satisfecho, se calma, ¿verdad? Bueno, ahora para nosotros, mis queridos hermanos, un día sin leer la palabra de Dios es como un día sin comer. Nos hace falta la lectura, ¿verdad? Amén. Y es lo que debemos de hacer. No importa, no vamos a leer toda la Biblia, pero con un capítulo, un versículo, todos los días, 2, 3, según sea nuestra condición, ¿verdad? Podemos participar como buenos cristianos. Memorizarnos algunos versículos. Amén, amén. ¿Cómo pudimos memorizar San Juan 3:16, verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, así también podemos memorizar a otros. Nuestra fortaleza es en contra de la tentación y el pecado. Lucas 4, del 1. A ver, ¿quién de mis hermanos? El Evangelio de Lucas, del 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del lugar y fue llevado por Ahora, el 13, hermano, el 13. 4:13, sí, perdón. Lucas. Y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo. Bueno. Y en cada tentación que el enemigo, que Satanás le hacía al Señor, ¿con qué respondía el Señor? Con la palabra de Dios. Amén, ¿verdad? Bueno, con la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios, como cristianos, nosotros nos quedamos totalmente indefensos. Todos los que salimos a testificar, ¿verdad? Porque allá afuera hay incrédulos que sí nos hacen preguntas muy arriba de lo que podemos saber. ¿Y qué vamos a contestar, hermanos, si no podemos leer la Biblia? Esta es la razón por la cual la Biblia se compara a sí misma con una espada. Ya lo vimos, ¿verdad? Hermanos amados, cada uno de nosotros, los aquí presentes, los que nos escuchan allá en Zoom, yo les invito a que participemos, tomemos nuestras Biblias, leamos, que es vida para cada uno de nosotros. Si alguno se ha propuesto leer toda la Biblia, qué importante, ¿verdad? Si leemos 5 versículos todos los días, 5 o 6, diario, en un año terminamos de pasta a pasta. Pero si nos pasamos 10 versículos, 15, 20, es más rápido. La leemos más rápido. La primera vez que yo lo intenté, nos llevó con mi esposa, nos llevó como 1 año y 2 meses. Volvíamos a regresar porque se me olvidaba dónde quedábamos y se nos olvidaba. Ya la segunda vez como que sí, ya con más interés, ¿verdad? Con más importancia. Ya se nos es más, no sé, ya encontramos más rápido lo que vamos a hacer, vamos a leer. Por eso es muy importante, hermanos. No se le obliga a nadie, ¿verdad? A que leamos de pasta a pasta. No. Sino que participemos leyendo quizá un versículo, 2 capítulos, todos los días, hermanos. Y así crecemos todos los días. Bueno, voy a terminar rápido porque tenemos algo tan importante. Dios da prosperidad y éxito al que vive en la palabra de Dios. Ya leímos qué nos dice Josué, ¿verdad? Dice, el rey David dice en Salmos, que debemos meditar la palabra de Dios de día y de noche, dice el salmista, ¿verdad? Bueno, tenemos un general muy importante, tuvo ejércitos para pelear y salir vencedores, que fue Josué.
En Israel, Josué nos dice también que debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Amén. Aquí estamos haciendo un resumen. Josué añade que la razón por la cual debemos meditar la palabra de Dios de día y de noche es para guardar y hacer conforme a todo lo que en ella está escrito. Nos sigue diciendo que entonces y solo entonces prosperaremos en nuestros caminos y todo nos saldrá bien. Capítulo que. No nos quejamos, ¿verdad, hermanos? Porque tenemos algo tan importante. Dios nos da un amanecer, nos da la vida, la salvación. Salimos a trabajar y traemos para el pan nuestro de cada día. No nos hace falta nada. Vivimos, un cristiano cree que, quiero pensar, ¿verdad?, que todos seamos así. Vamos a vivir día con día, sin atesorar lo que va a pasar mañana, ¿verdad? ¿Cómo pasó cuando Dios le dio cuando el pueblo del Señor decía, tengo hambre? El maná. ¿Qué pasaría? Los hermanos se aborazaron, todos los que iban con hambre se aborazaron, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios? Quieto. Tomen lo que realmente van a comer hoy. Si son 5 o 6, llévense para la familia la porción que es necesario. ¿Y qué pasaba cuando tomaban más? ¿Qué dice? Se engusanaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era la voluntad del Señor. Por eso nosotros preocupémonos un poquito, hermanos, por nuestra salvación. Nos abracemos de ella. La sigamos con más ímpetu, con más esmero, para poder tener un premio agradable. Dice el Señor, iré pues a preparar moradas. Qué precioso, ¿verdad? Donde yo esté, dice, ustedes estarán. ¿Quiénes? Todos los que hemos creído en el Señor. Amén. Tenemos ese gran privilegio, mis hermanos, de ser participantes, de ser cristianos, y por eso estamos aquí reunidos. En este día esperemos que todos vengamos de un corazón sincero, que le hayamos entregado nuestra alma y nuestro corazón al Señor para poder participar de algo muy importante que el pastor nos va a mencionar. Yo creo que por el momento allá en Zoom, los que me escucharon aquí, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Amén.